Ustedes me dirán. ¿Ya? Hermanos, muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias a nuestro Señor porque en su santa misericordia nos permite un día más de vida en victoria. Pueden decir todos los que están viendo esta mañana que estamos en victoria, hermanos. Amén. Sí, así es. Definitivamente Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con cada uno de ustedes allá en sus hogares también, donde quiera que nos estén viendo. Nuestros más cariñosos saludos para todos ustedes, hermanos. Y damos inicio esta mañana a nuestra escuela dominical y vamos a tener la lectura de un salmo. El Salmo 24 habla de ese ser maravilloso que nos guarda en todo momento, nuestro Rey, el Rey de Gloria. Salmo 24 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Preciosa palabra, hermanos, que nos afirma quién es el que gobierna todo lo que nosotros vemos. La ciencia, los científicos, Él es todo y en todos, dice la palabra también. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que use a nuestro maestro de esta mañana y que nosotros seamos edificados a través de estas enseñanzas también. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Tu bendición, Señor, ha estado acompañándonos, Padre amado, todos los días de nuestra vida, momento a momento, Padre amado. Aún cuando nosotros no la percibimos, tú estás ahí a nuestro lado, Señor. Tu palabra nos promete que tú cuidas de nosotros cada paso, Señor. Tú cuidas de cada uno de tus hijos, Padre amado. Tú eres nuestro proveedor, oh Dios del cielo. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, Padre bendito. Y por eso glorificamos tu nombre. Te adoramos y te alabamos, Padre amado. Y que en todos los lugares de la tierra, Señor, en todos los rincones, hayan rodillas que se doblen ante ti, Padre amado, reconociendo, Padre bendito, tu señorío sobre nuestra vida, oh Dios santo. Te pedimos esta mañana que uses a tu siervo para que nosotros seamos edificados, Padre amado, con estas enseñanzas que tanto falta nos hacen, Señor. Cómo nosotros podemos conducir a nuestra familia en tu temor, Padre bendito. Cómo ser padres ejemplares, Señor. Cómo dar un buen testimonio, Señor. Dando, Señor, tu palabra y para que nuestros hijos vean también de la manera que se debe de hacer, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Vamos a invitar ahora al pastor José Reyes para que pase a este lugar y él pueda dar la clase. Amén. Dios les bendiga, hermanos que están en sus casas. Dios les bendiga
por estar juntos con nosotros en este momento para recibir la enseñanza de este día domingo. Como sabemos, estamos mirando nosotros temas acerca de la familia. El tema que se comenzó la semana pasada es el amor sacrificial de un padre. Y la semana pasada estuvimos mirando Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Nuestra lectura bíblica está del verso 1 al verso 19. Del verso 1 al verso 19 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Lo vamos a leer en este momento y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se lo vio a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestras palabras, mas cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus hijos, a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Inclina su rostro y vamos a orar en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este día que has proveído y gracias porque en este momento vamos a recibir enseñanza tuya, Dios mío. Te pido que nos uses, que nos guíes, Dios mío, toma control de nuestros pensamientos, de nuestras mentes para que escuchemos, entendamos y recibamos, Dios mío, de todo corazón tu palabra, Dios mío. Ayúdame a mí para primeramente yo recibirlo y también para poder darle a los hermanos para que puedan ellos entender tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros, Dios mío.
dame entendimiento, conocimiento y sabiduría para poder presentar y para poder recibir la palabra que vamos a dar en este momento. En nombre de Jesús, amén. Entonces continuamos nosotros con la enseñanza que está basada en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y es de mucha importancia que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está dando por medio de esta porción de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es de mucha importancia para nosotros y nos ayuda a nosotros como el cuerpo de Cristo a edificarnos más. Y ahora mirando nosotros poquito más, estamos enfocándonos del verso 16 al verso 19. Verso 16 al verso 19 del segundo libro de Samuel, el capítulo 12. ¿Y cómo es que David acude a Dios después que él ha cometido su pecado con Betsabé? Y notemos algo muy, muy importante en este pasaje de la palabra de Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, donde se da el relato donde David mira por primera vez a la mujer de Urías, pero en el capítulo 11 la mujer de Urías se le mira el nombre, se llama Betsabé. Pero después que comete el pecado, después que viene la palabra o la profecía de Dios a David de parte de Natán, ya Betsabé ya no se mira en el capítulo 12 como Betsabé, sino que como Dios también está mostrando que así como no está Dios contento con David, porque David ha hecho lo malo, también hay indicación que Dios no ha ignorado a Betsabé. ¿Y cómo se sabe? Por el hecho que ahora ya no se le nombra a ella Betsabé, sino que ahora nomás se le conoce a ella como la mujer de Urías. Eso nos da a entender que también había de alguna manera en un sentido donde ella también estaba recibiendo algún tipo de castigo, algún tipo de reproche de parte de Dios. Ya no se conoce ella como Betsabé, sino que simplemente se conoce como la mujer de Urías. Y se repite varias veces en el capítulo 12, la mujer de Urías, la mujer de Urías, la mujer de Urías. Porque en este caso de pecado no solamente había una persona. Mucha gente va a decir, es que era David. No, también era Betsabé. Las dos personas fueron las que juntamente cometieron ese pecado, la que en realidad fue tanto para David como para Betsabé. Pero en este caso, si notamos nosotros en esta porción de la palabra de Dios, se mira y se mira más seguido y más seguido que ahora nomás se usa la frase la mujer de Urías. Ya no se le está mencionando a Betsabé por su propio nombre. Pero debemos que notar, y lo importante de esta porción de la palabra de Dios, debemos que notar la reacción de David después que Natán llegó a decirle lo que él había hecho y cómo es que él había desobedecido, había pecado delante de los ojos de Dios. Y algo de mucha importancia también, si nosotros notamos en esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer, si miramos nosotros la parte donde Natán le da la historia o le da esta parábola a David, donde le dice de este señor pobre que tenía una sola oveja y del señor rico que tenía varias ovejas, pero él decidió tomar la oveja del pobre para hacerle una comida, un guisado a la visita. Cuando, si miramos nosotros el verso 5 del capítulo 12 de segunda de Samuel, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y después miramos el verso 6 y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En este verso 6 donde dice, y debe pagar la cordera, o debe que pagar 4 veces lo que había tomado. Eso no es un invento de David, no es simplemente por su emoción, que dice, no, él tiene que pagar no solamente una vez, sino que lo tiene que pagar 4 veces. No, David conocía la ley, David conocía la palabra de Dios. Lo que dice aquí en el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, él simplemente está repitiendo lo que dice la ley que él ya conocía. Si miramos nosotros en Éxodo 22, verso 1, dice, cuando alguno hurtare o robare o se toma buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, si alguien se robaba, si tomaba una oveja, ¿cuál tenía que ser la manera para pagarlo?
no era darle otra, era 4, tenía que pagar 4 veces. Entonces aquí miramos que David conocía la palabra de Dios, conocía la ley, él no estaba ignorante, y eso es lo que muchas veces algunos toman por excusa, dicen, es que yo no recordaba la palabra de Dios cuando pequé. En el momento que pequé, yo no recordé lo que dice la Biblia. No, cuando pecamos, conocemos y recordamos lo que dice la Biblia, pero por el pecado lo ignoramos nomás. Lo hacemos a algún lado, ¿por qué? Por el mal. Y esto muchas veces sucede, mucha gente dice, es que yo ni recordé. ¿Cómo que no se recuerda? La palabra de Dios, cuando entra uno, la palabra de Dios comienza a hacer un cambio en el ser de la persona. Simplemente ignoramos la palabra de Dios, ignoramos lo que el Espíritu Santo quiere hacer para que no pequemos, lo ignoramos, lo evitamos, lo hacemos a un lado y cometemos el pecado. Nunca usemos como excusa que es que yo no recordé la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a estar presente en su mente, en su corazón, en todo su ser, porque es palabra de Dios, hermanos. Y es algo muy importante que debemos que notar. David conocía, David no se olvidaba, David sabía la palabra de Dios, él simplemente la estaba ignorando por querer satisfacer un deseo de la carne. Pero después que esto sucede, ¿cuál es la respuesta de David? La respuesta, aunque él trató de esconder ese pecado, él trató de esconder cuando Betsabé, la mujer de Urías, le dijo a él, yo estoy embarazada. Él quiso esconder esa situación y ¿cómo lo hizo? Pues mandando a Urías para que muera en la batalla. Él trató de esconderlo, pero ya después que Jehová llega a David y le dice, no solamente pecaste con la mujer de Urías, no solamente pecaste con Betsabé, pero trataste de esconder tu pecado. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le ha dicho? Que él iba a recibir el castigo y que iba a haber siempre mal, iba a haber siempre muerte, que su casa, que no se apartaría jamás de su casa la espada, dice la palabra de Dios. También dice que iba a tomar sus mujeres y que otros se las iba a llevar y que iban a cometer actos con ellos al frente de todos. Algo que también sucedió, se mira en la palabra de Dios que esto también sucedió. Pero después que todo esto sucede, miremos la manera que David responde. Cualquier otra persona hubiera estado molesto, pero es que ¿por qué? Porque es que yo soy inocente, yo tengo derechos también. No, él actuó con humildad y después que le salió la situación con su hijo que tuvo, también actuó con esperanza. Esto es lo que llenamos del verso 16 al 19. Entramos a la palabra de Dios, dice, David sabía que los juicios de Dios son inevitables. Los juicios de Dios, hermano y hermana, son inevitables. Tenemos que entender esto. Posiblemente hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, en la era que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, no se miran los juicios de Dios como se miraban en el antiguo pacto o como se miraban en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, rápido venía el castigo de Dios. Alguien cometía algo malo, rápido venía el castigo de Dios. A veces hasta instantáneamente llegaba el castigo de Dios. Hoy ya no se mira de esa manera. Hoy muchos afuera en el mundo hablan de Dios, critican a Dios, están en contra de Dios, de la palabra, de su propia palabra. Y no miramos que les viene ningún castigo, no viene ningún juicio, vienen con ellos. Pues saben que Dios ya tiene un tiempo determinado para traer el juicio al mundo. Y todavía no es ese tiempo. Todavía no es ese tiempo porque cuando Dios esté juzgando al mundo va a ser un juicio del cual nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Será un castigo sobre la faz de la tierra que en realidad nunca se ha visto. Y nosotros debemos que entender eso. No debemos que pensar, es que Dios ya se olvidó de la situación en el mundo. Dios no se ha olvidado de nada. Él tiene su tiempo que Él ha determinado para que venga el castigo que el mundo merece, para que venga el castigo que cada persona merece por haber desechado, por haber ignorado, por no haber aceptado a Jesucristo. Dios ya tiene el momento para cuando va a dar ese castigo. No es de nosotros decirle a Dios, Dios ya castiga al mundo. No. Nosotros no somos jueces para estar juzgando de esa manera. Hay un solo juez soberano y es Dios. Pero tenemos que entender de esto. Los juicios de Dios son inevitables. Esto lo había comprobado desde su juventud. David ya conocía que los juicios de Dios son inevitables. Vio, por ejemplo, cómo Dios castigó la desobediencia de Saúl.
David fue testigo de cómo es que Dios castigó la desobediencia de Saúl. Y ahora usted se pone a pensar, pero ¿cómo fue que desobedeció Saúl? Pues eso también lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 15. En 1 de Samuel capítulo 15 habla de cómo es que Samuel desobedeció a Dios y por lo tanto Dios le dijo, te voy a quitar tu reinado, ya no vas a ser rey. ¿Y qué fue lo que continuó? Saúl siguió en desobediencia, aunque Dios ya le había dicho, tú ya no vas a ser rey, y aunque Dios ya había ungido también a David después, Saúl todavía se quiso quedar como rey. Y después miramos que le llegó la muerte a David, a Saúl le llegó la muerte también a los de su casa por haber desobedecido a Dios. Esto lo miramos en 1 de Samuel 15. Y algo que, de mucha importancia que debemos que notar, poco de información en 1 de Samuel capítulo 15, donde se relata la desobediencia de Saúl. Yo quiero leer parte de esa porción de la palabra de Dios para que lo podamos poner bien con lo que estamos mirando. Dice el capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel, ahora pues está atento, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Dios le mandó a Saúl que destruya todo lo que tenía Amalec. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahora miremos que Saúl tomó vivo a Agag, que es el rey de Amalec, pero Dios le había dado la orden que lo mate, pero lo tomó vivo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. También miramos que Dios había mandado a Saúl que mate todo lo que era de Amalec, lo que había en Amalec, pero aquí Saúl no lo está haciendo. Él está tomando lo bueno, él está tomando los animales, lo que era algo de valor, y se iba a quedar con él cuando Dios le había dicho, número 1, mata a todos los de Amalec, y número 2, mata todo lo que el rey de Amalec tenía. Pero aquí viene ahora Saúl y no lo hace. El verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí está mintiendo Saúl. Él dice que él ha cumplido la palabra de Jehová, pero en realidad él no la cumplió. No hizo lo que Jehová le había mandado. Él desobedeció, y no solamente desobedeció, pero ahora también está mintiendo acerca de lo que no había hecho y de lo malo que hizo. Entonces Samuel dijo, pues qué
Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aquí se le está llamando a Saúl que el ungido, él es un Mesías. Pero no importaba el hecho que Saúl era un Mesías, que no importaba el hecho que Saúl era el ungido de Jehová. Cuando él desobedeció, le vino castigo. Esto es lo que debemos que entender, hermanos. Los títulos que las personas tienen, sea en este caso Saúl como el ungido de Jehová, uno de los Mesías, o cualquier otra persona, cualquier persona que tenía un título de profeta, o en el Nuevo Testamento una persona que tenía el título de apóstol, o de pastor, o de evangelista, o de maestro. No importa los títulos que uno tenga, o que uno mismo se ponga, los títulos no son licencia para la desobediencia. Nomás porque una persona tiene el título de profeta hoy en día, o tiene el título de apóstol, tiene el título o se pone reverendo o hasta doctor en lo que sea. Eso no es una licencia para desobedecer. El título no lo pone por encima de los demás, donde usted tiene ahora una nueva manera, una nueva ley para usted y hay otra ley para los demás. No, todos estamos bajo la guianza y la soberana voluntad de Dios, y por lo tanto debemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Nomás porque yo soy un apóstol o soy un profeta o sea lo que sea, no me da licencia para decir es que estas leyes no son para mí, esta palabra no es para mí porque yo soy el apóstol, yo soy el ungido de Dios o esto y el otro. No, la palabra se aplica a mí igual que se aplica para los demás. Y si yo no obedezco, título o no título, yo estoy en desobediencia. Y debemos que entender esto. Es muy importante. Aquí Saúl era el ungido de Jehová, pero ese título que él tenía como el ungido de Jehová y como el rey de Israel, no le dio a él la licencia para desobedecer la palabra de Dios. Él tuvo que obedecer, pero no lo hizo. Él desobedeció y por eso es que Dios le quitó el reinado y después llegó a reinar David. Pero es muy importante, hermanos. Y esto lo vio también David. Aquí dice, vio por ejemplo como Dios castigó la desobediencia de Saúl, a pesar de ser el ungido de Jehová. Esto lo acabamos de mirar. Además, había sido testigo de incontables ejemplos de la aplicación de la justicia divina. No obstante, hizo lo que haría cualquier ser humano en un momento de angustia y desesperación. Si es que siendo guiado por el Espíritu Santo, buscó con humildad y esperanza la puerta de la misericordia de Dios. Muy importante es esto, hermanos. Ahí miramos la diferencia entre David y la diferencia entre Saúl. Cuando le vino a Saúl la profecía de parte de Samuel de su desobediencia, de su pecado, él se puso en rebeldía. Él se puso en rebeldía, hermanos. Cuando le llegó la noticia a Saúl que David ahora era el ungido, iba a ser el rey de Israel, ¿cuál fue el intento de Saúl? Era quitarle la vida a David. Entonces miramos que la diferencia en actitud. Saúl estuvo en rebeldía, él no quiso escuchar la palabra que vino de parte de Dios por medio del profeta Samuel, a diferencia de David. David, cuando escuchó la profecía por parte de Natán, cuando le vino esa palabra que David era el que había pecado, que Dios sabía el pecado de David. ¿Cuál es la actitud de David? Él busca, hermanos, busca con humildad y esperanza la puerta de la misericordia de Dios. Muy diferente actitud entre Saúl y entre David. Uno se queda en rebeldía y muere con su propia espada en sí. Y el otro, ¿qué es lo que pasa? Él escucha y actúa en humildad y esperanza a la misericordia de Dios. Las diferencias entre los creyentes y los incrédulos. Y esta es una pequeña comparación entre la manera que los incrédulos actúan y los creyentes actúan. La diferencia entre los
creyentes y los incrédulos no consiste en que los primeros están exentos de problemas, sino en lo que hacen cuando llegan las tormentas de la vida. Es muy importante que entendamos esto. Esto es una manera para mirar cuál es la diferencia en actitud entre los creyentes y los incrédulos. Cuando el creyente peca, reconoce que ha pecado, reconoce que ha quebrado la palabra de Dios, reconoce que no está de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. El creyente reconoce. El pecador, ¿qué? No lo reconoce. Posiblemente el pecador, cuando comete algo malo, su propia culpa hace que él se sienta mal. Es que, ay, ¿por qué lo hice? Pero eso nomás es la culpa que siente. No es que él ahora se está arrepintiendo de su pecado y está buscando que Dios lo perdone. No, el pecador no hace eso. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante. El cristiano, el creyente, es justo y pecador. Así es como la Biblia nos describe a nosotros. Somos nosotros justos, pero también somos pecadores. Y esto es lo que debemos que mirar, ese es el contraste que hay en el cristiano. Somos justos, pero pecamos. Somos justos, pero somos débiles también. Somos justos, pero en algún momento vamos a desobedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando eso pasa? El Espíritu Santo nos guía para que busquemos una vez más la reconciliación con Dios. Recordemos, el pecado estorba, el pecado es un obstáculo en nuestra relación con Dios. La reconciliación, el arrepentimiento, ¿qué hace? Restablece esa conexión, esa relación con Dios. Por eso es que se le llama, cuando miramos esta situación que tiene que ver con el arrepentimiento, estamos siendo nosotros restaurados, se está restaurando nuestra relación con Dios. Hay una reconciliación con Dios a comparación del incrédulo. El creyente es justo y pecador. ¿Qué es lo que es el incrédulo? El incrédulo solamente es pecador. El incrédulo no se le puede decir que él es justo, porque él no es justo, no tiene a Cristo en su corazón. El incrédulo solamente es pecador. Cuando peca, él no se arrepiente y va y busca perdón, no. Él simplemente trata de esconder su perdón o se siente mal de lo que hizo, pero ¿qué pasa? Lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque él no es justo, porque no ha sido perdonado por la misericordia de Dios. Pero también, ¿qué es lo que sucede? En los momentos de problemas, en los momentos difíciles, cuando hay los tormentos de la vida, el creyente busca la ayuda y la guianza de Dios. El incrédulo muchas veces lo hace cuando esa es su última opción. Lo que hace el incrédulo, primero busca otras maneras de ayudarse, otras maneras para que lo apoyen, pero cuando eso no sucede, ¿qué es lo que hace? Hasta entonces busca a Dios. Y esto es muy importante que entendamos esto, hermanos. Los que confiamos en un Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé, como dice Jeremías 33:3, sabemos que acudir a Él es lo único y suficiente para esos momentos de crisis y dolor. Para nosotros los cristianos, nuestra única opción, lo único que tenemos es acudir a Dios, pero ¿saben qué? Es lo más grande que tenemos nosotros. Posiblemente no somos como los del mundo, que los del mundo miran que tienen muchas opciones. Y los del mundo se están, de alguna manera, tienen esa falsa esperanza que no, que yo tengo muchas maneras para ayudarme. Nosotros los cristianos no tenemos muchas maneras para ayudarnos. Nosotros los cristianos tenemos una sola manera para ayudarnos y es Dios. Pero es lo mejor que tenemos. Todo lo que el mundo tiene no les va a ayudar en nada. Miren esta situación que estamos pasando, esta pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que el mundo no está tratando de hacer para poder encontrar la solución? Pero a cambio la iglesia no tiene que ir a la ciencia, la iglesia no tiene que ir a la medicina en realidad. La iglesia ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y sabemos que Dios en su misericordia, en su conocimiento, Él va a darle ese conocimiento a los médicos, a los de la ciencia para encontrar algo para poder curar esa enfermedad. Nuestra esperanza está en Dios. No está en las cosas del mundo, en los hombres. Y es muy importante porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Otro caso similar a esto es el caso de Jairo. El caso de Jairo en el Nuevo Testamento, como está en Mateo capítulo 9, del verso 18 al verso 26. Mateo 9, del verso 18 al verso 16, está el relato de Jairo.
Jairo tenía una hija adolescente y ella estaba agonizando. Él no vaciló en ir a Jesús para rogarle por su hija a punto de morir, a pesar de ocupar una posición distinguida entre los judíos. Jairo era una persona que tenía una posición alta entre los judíos. Y no estamos hablando de una posición porque él era un negociante o nada así. No, él era un principal de la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga. Pero aunque él era principal de la sinagoga y tenía esa posición de alto nivel dentro de los judíos, eso no fue razón para no ir a Jesús. Él sabía que en Jesús había esa oportunidad para que su hija, que estaba en sí agonizando, pueda recibir la ayuda que necesitaba. Él ni lo pensó, él sabía. Jairo reconoció: la opción que yo tengo es esta persona, Jesús. ¿Y qué hizo Jairo? Jairo fue y buscó a Jesús. Nada produce tanto dolor a los padres como la enfermedad de los hijos. Y esta es mucha verdad. Ningún padre quiere mirar a su hijo sufriendo en el hospital de una enfermedad, de una situación. Es más, y pónganse a pensar en esto, en la televisión de vez en cuando salen los comerciales del el hospital St. Jude, que sería San Judas, St. Jude Hospital, que es donde se ayuda a los niños que están sufriendo de cáncer. Y aunque ellos no son sus hijos, si usted mira a esos niños, son hijos de otras personas, pero cuando usted mira a estos niños, a lo mejor de 3 años, de 2 años, de 7 años, 8 años, que están sufriendo de cáncer, no tienen pelo en la cara, no tienen pelo en la cabeza, y se mira que están pasando por una situación difícil por el cáncer, no, hasta usted mismo lo siente. Y usted no quisiera que estos niños pasen por esa situación, y usted no es el papá o la mamá. Ahora imagínese que fuera su hijo o su hija pasando por esa situación de cáncer o cualquier otra enfermedad. Usted, el sentir, la manera que usted se va a sentir sería aún peor. ¿Por qué? Porque ningún padre quiere mirar a sus hijos en esa situación. Nada produce tanto dolor a los padres como la enfermedad de los hijos. La urgencia por la vida de su hija pudo más que las reglas de la religión hebrea. Y este es para el caso de Jairo. La urgencia para traerle en sí ayuda a su hija fue más grande y más importante que la tradición y las reglas de la religión en la que él estaba, el judaísmo, la religión hebrea. En este caso, Jesús le devolvió a su hija sana y salva. Sin embargo, nunca sabremos por qué mueren unas personas y otras viven. Y esto es verdad. Nosotros nunca vamos a saber por qué es que esto sucede. Simplemente es la voluntad soberana de Dios. En muchas ocasiones los padres presencian la enfermedad y el sufrimiento de sus hijos y por consecuencia la muerte a quienes dieron la vida. Pero estos padres tienen que continuar su vida y recuperarse de la pérdida. ¿Cuántos padres, tanto de la iglesia como de que conocemos, amigos o de la familia, no han perdido un hijo o una hija? No han pasado no han tenido esa experiencia o han tenido esa experiencia de estar al frente del hijo que está enfermo o de la hija que está enfermo, que está agonizando. Y el papá o la mamá le están hablando al niño, a la niña, no, todo está bien. No, todo está bien, el niño se está muriendo, está sufriendo. Pero en nuestra impotencia le decimos al niño, a la niña, no te preocupes, todo va a estar bien, aunque sabemos que no todo está bien. Pero le decimos eso pensando que con eso les vamos a ayudar. El papá y la mamá pasan esos momentos difíciles, pasan esos momentos de angustia, pasan esos momentos de sufrimiento y de dolor. Y alguna persona puede decir, pero no es justo. Si hay un Dios, ¿por qué es que hay sufrimiento y dolor? Si Dios existe, ¿por qué es que yo estoy pasando estos momentos de dificultad? Estos momentos que me duelen, estos momentos donde yo estoy sufriendo, ¿por qué? Y no es justo que yo mire a mi hijo o a mi hija de esa manera. Pero ¿saben qué? El sufrimiento y dolor también es una indicación de algo bueno. Porque el sufrimiento y dolor nos está dejando saber algo no está bien con el mundo. Y esa es la razón por la cual existe el dolor. El dolor existe para dejarlo saber que algo no está bien. Póngase a pensar cuando usted está pasando por una fiebre.
Cuando usted está pasando por una fiebre, usted está en dolor. Hay un dolor, hay una fiebre que le está indicando que algo no está bien dentro de su cuerpo. La fiebre es la indicación que algo está mal por dentro. Usted no se puede ver. Usted no puede mirar y decir, oh, es que yo sé que tengo mal el riñón, yo sé que mi hígado no está bien. Usted no lo puede ver, usted va a sentir el dolor, usted va a sentir algo que le va a estar dando esa alarma de que algo no está bien en su cuerpo. Para eso es el dolor. Y les quiero dar este testimonio de una muchacha en Atlanta, Georgia. Ella está pasando por una enfermedad que se conoce como SIPA. SIPA significa... SIPA es una enfermedad donde el niño, la niña o la persona no siente dolor. Se llama, ahorita me lo voy a recordar. Es una enfermedad donde la persona no siente dolor y no siente, no puede sentir el dolor. Aunque le está pasando algo, no siente el dolor. Pero lo que le está pasando, en inglés se los digo, congenital indifference with anhidrosis. Eso es lo que significa, que hay por dentro hay una indiferencia al dolor, pero con anhidrosis. La anhidrosis quiere decir que no suda. Entonces esta niña no siente dolor y no suda. Y ella tiene que ser monitoreada, porque la mamá, el papá o ella misma no sabe cuando está enferma. ¿Por qué? Porque no siente dolor y porque no suda también. Entonces, si tiene una fiebre, si la niña está pasando por una fiebre, ¿qué es lo que va a pasar? Ella no lo va a sentir. Ella no va a sentir que está pasando por esta enfermedad o por esta otra enfermedad porque ni suda. Entonces, ella tiene que pasar un tratamiento muy extenso. Ella siempre que tiene que estar bajo cuidado. La oración que los padres le hacen a Dios, porque los papás de esta niña son cristianos. La oración que los padres le hacen a Dios, ¿saben cuál es la oración? Creo que es una oración que usted nunca hiciera. La oración que los padres le hacen a Dios es: Dios, te pido que mi hija sienta dolor. Te pido que mi hija sienta dolor. Póngase a pensar, ¿qué papá le va a pedir a Dios? Te pido que mi hija sienta dolor. Pero en este caso le piden a Dios que la hija sienta dolor por su propio bien y por su propia vida. Porque la niña está en riesgo, que cualquier momento se puede morir. ¿Por qué? Por su enfermedad y porque ella no siente ningún dolor. Alguna persona diría, oh, que es bonito no sentir dolor. No, qué peligroso sería no sentir dolor. Qué bonito no sudar. No, qué peligroso no sudar. Porque usted nunca va a saber cuando está enfermo. Y por lo tanto eso puede llegar a ser causa de su propia muerte. Pero la oración de los padres es: te pido que mi hija no sienta, que mi hija sienta dolor. Es que el dolor es la indicación que hay algo mal, hermanos, en el cuerpo. Pero también el sufrimiento que hay en la vida es indicación que hay algo mal en este mundo. Si no hubiera dolor en las situaciones que pasamos, es que no hay nada malo, pero hay mucho mal en este mundo. Y es la razón por la cual debemos que entender que los momentos de sufrimiento, de enfermedad de los hijos, esto lo van a pasar los padres. Pero estos padres tienen que continuar su vida y recuperarse de la pérdida. Ahí es cuando una fe verdadera y la consolación divina y la esperanza de la vida eterna nos ayuda a continuar adelante. Es muy importante. Ahí es cuando solamente la fuerza y el poder de Dios nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Usted lo ha visto, yo lo he visto también. Cuando miramos a hermanos, a hermanas, a padres que han pasado por momentos difíciles en su vida, pero después de un tiempo ya están fuertes una vez y decimos, ¿cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que esta persona es tan fuerte? No es que la persona es fuerte, es que la persona tiene la fuerza y el poder de Dios. Y la fuerza y el poder de Dios están actuando en esta persona, y por eso es que esta persona puede actuar de esa manera y ser ejemplo para nosotros en estos tiempos de angustia, estos tiempos de dificultad, hermanos. Es muy lindo reconocer que tenemos un Dios que hace eso por nosotros. Tenemos un Dios que nos ayuda en los momentos difíciles. Tenemos un Dios que le ayuda a usted, me ayuda a mí en los momentos de angustia y de sufrimiento. Usted lo va a poder mejorar, no porque usted tiene un libro donde el libro le ayuda cómo poder actuar con estos momentos difíciles. No, usted va a poder superar esa situación porque la ayuda de Dios está con usted. El poder de Dios está con usted. La fuerza de Dios está con usted, y es muy importante. David, como un padre conocedor
de que el destino de cada ser humano está en las manos de Dios, se entregó a la oración y al ayuno de manera sincera. Muy importante, hermanos. David se entregó a la oración y ayuno de corazón. Y aquí lo miramos en el pasaje que acabamos de mirar nosotros en 2 de Samuel capítulo 12 del verso 16 al verso 19, donde David se entrega ¿en qué? En oración y ayuno de una manera sincera. Y esto es muy importante yo lo comparo con este ayuno, con esta oración sincera de David a comparación de los hipócritas que ayunan y oran. No lo digo porque hay mucha gente hipócrita en las iglesias, aunque en realidad hay personas que lo hacen de una manera hipócrita, pero por lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, miremos lo que dice Mateo capítulo 6, del verso 16 al 18. Posiblemente usted dice, no, es que no hay gente que hace eso. Sí hay gente que ayuna y ora nomás para ser vistos, hermanos. Ese es un ayuno y oración hipócrita. Dice así, Mateo 6 del verso 16 al 18. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es lo que hacía esta gente, estos hipócritas? Cuando ellos ayunaban, después de haber ayunado o supuestamente haber ayunado, salían y estaban todos despeinados, ni se lavaban la cara. Y cuando le decían, ¿qué es lo que te pasó? Es que he estado yo en ayuno. He estado ayunando para estar más cerca con Dios. Yo he estado en ayuno y oración por 3 días para estar más cerca con Dios. Es un ayuno sin propósito. Ese tipo de ayuno no tiene propósito. Pero cuando oramos y ayunamos con un propósito, hermanos, Dios recibe, Dios lo acepta. Es algo agradable ante los ojos de Dios. Pero muchas personas que les dicen, es que yo estaba ayunando, yo traté de ayunar por 40 días, igual que lo hizo Jesús. Hermanos, ¿por qué los queremos poner al mismo nivel que Jesús? Si usted hace un ayuno de un día, hágalo para Dios. Pero si lo hace nomás para ir a decirle a los demás, yo ya ayuné por 40 días, yo ya soy igual que Dios, que Jesús, yo soy igual que Moisés, yo soy igual que Gigi Ávila y son otras personas. Eso es un ayuno para los demás, no es para Dios. Pero muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque David nos da el ejemplo. Él ayunó y él oró de una manera sincera, hermanos. Esa es la manera que se tiene que hacer el ayuno. No como estas personas hipócritas que lo hacían para mostrar sus rostros a los hombres, para que puedan dejar saber que han ayunado. Como dice Mateo capítulo 6, de versos 16 al 18. También miramos nosotros, él no quería simplemente ser visto de los hombres, muy importante. Deseaba llegar al corazón de Dios y arrancar de él una mirada misericordiosa. Hermano, ¿usted nunca ha pensado en hacer eso? Ponerse bien en oración, que usted siente que usted mismo va a sacar un favor ya directamente de parte de Dios hacia su vida, aunque Dios lo va a hacer por amor a usted, pero usted lo hace de tanto corazón que usted mismo piensa que Dios le va a hablar en algún momento. ¿Por qué? Porque usted sinceramente está buscando la ayuda de Dios. Usted sinceramente está buscando estar más cerca de Dios, así como lo hizo David en este caso. Así debe actuar todo ser humano. Dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Después de 7 días de lucha, el niño murió. Cualquiera pudiera ver esto como un fracaso para el rey. Y es verdad, cualquiera puede decir esto, que no es que aquí el rey fracasó en su oración. No, no es que el rey fracasó. En realidad, David estaba buscando la voluntad de Dios, pero estaba también mirando que Dios haga algo por el hijo. Pero David ya conocía en realidad cómo es Dios. Después de 7 días de lucha, el niño murió. Cualquiera podría ver esto como un fracaso para el rey, pero él veía solo la mano de Dios obrando. La actitud de David es un gran ejemplo para todo padre, y es muy importante esto. Yo
yo personalmente no he tenido esa experiencia de ver una persona cercana sufrir y después que ha muerto, pero yo lo he visto por parte de mis padres, tanto mi papá como mi mamá. Mi mamá ha perdido a su papá y a su mamá. Mi papá, él estuvo ahí cuando mi abuela, la mamá de él, murió. Y yo sé que llegó el momento que ellos querían ver que su papá o su mamá siga con vida, pero el sufrimiento que mis abuelos estaban pasando. Cuando murieron mis abuelos, yo sé que también hubo un momento en mi mamá o en mi papá como de alivio, que ya mi papá o ya mi mamá está en la presencia de Dios, ya no está sufriendo. Llegó un alivio para ellos, una tranquilidad, de una manera que ellos no estaban llorando, no hacían un lamento como la persona que pierde un ser querido, que lo está lamentando. Ay, ¿por qué te fuiste? No, yo miraba en mi papá, miraba en mi mamá, una tranquilidad. Una tranquilidad no porque ignoraban la situación, sino que porque reconocían la soberanía y el amor de Dios para ellos y para la vida de mis abuelos. Y esto es muy lindo y esto me da ejemplo a mí. Porque es que ellos miraban este acto de la muerte, lo miraban como algo bueno por la confianza que tienen en Dios. Porque Dios había prometido que no iba a haber más sufrimiento cuando estemos con Él. Ahorita mi abuelita, mi mamaita, ella no está sufriendo. Ahorita mi abuelo, mi papaito, él no está sufriendo. Él está en la presencia de Dios. Ahorita mi mamá Elisa, ella no está sufriendo, no está débil como estaba ella cuando la miraron en el hospital. Ella ahorita está en la presencia de Dios también. Fuerte, sana, sin dolor, sin aflicción, sin ningún tipo de preocupación. ¿Y por qué? Porque eso es lo que la Biblia da y ofrece para los hijos de Dios, hermanos. Y David también lo reconocía en este caso. Entonces miramos nosotros esto es lo que ha sucedido. Después de 7 días el niño murió. Cualquiera podría ver esto como un fracaso para el rey, pero él veía solo la mano de Dios obrando. La actitud de David es un gran ejemplo para todo padre. El amor por los hijos puede demandar el sacrificio más abnegado, pero después de haberlo puesto todo en el altar de Dios, la bendición será abundante. No importa cuál sea la respuesta inmediata del Señor. Posiblemente nosotros estamos esperando en realidad la respuesta que queremos lo que nosotros mismos queremos, lo que nosotros mismos estamos esperando. No, tenemos que esperar que la voluntad de Dios sea hecha. Y muy importante, ¿cómo se siente un hijo cuando sabe que sus padres han pasado días y semanas en busca de la misericordia de Dios para su vida? En el caso de David, si el hijo de David hubiera vivido, ¿cómo se hubiera sentido este hijo saber que David estaba orando y ayunando para él? Igual que todo hijo, toda hija que está ahorita con vida. Todo niño, toda niña, todo hombre, toda mujer que está vivo, que tienen que reconocer que en algún momento su papá y su mamá estuvieron orando por él. Su papá y su mamá estuvieron intercediendo por él. Posiblemente estaban por la enfermedad. El papá, sé en el caso de mi mamá y mi papá, ellos estuvieron orando cuando uno de mis hermanos pasó por una enfermedad cuando él era pequeño. Mi papá y mi mamá oraban por él. Mi papá y mi mamá hacían ayuno. Ellos estaban sirviendo. ¿Para qué? Para mirar que Dios haga una obra en la vida de mi hermano. ¿Y qué pasó? Dios hizo la obra en la vida de mi hermano. Ahora, yo puedo poquito saber lo que mi papá y mi mamá estaban sintiendo, pero ¿qué es lo que siente mi hermano a reconocer, a recordar que mi mamá pasaba días posiblemente sin comer, que mi papá pasaba noches posiblemente sin dormir, por la preocupación de su hijo, de su hija? Pero no solo para mi hermano, para mi vida también. En los momentos que yo posiblemente me había alejado de los caminos de Dios, yo posiblemente me había ido de la casa, estuve en lugares lejos. ¿Cuál era la oración de mi mamá? ¿Cuál era la oración de mi papá para mi vida? Ellos me ponían en las manos de Dios. Ellos pedían a Dios que me guarde. Ellos conocían a su hijo. No es que ellos no conocían, y ellos no sabían, no es que yo estaba escondiendo las cosas. Ellos sabían, conocían a su hijo. Y como conocían a su hijo, ellos oraban: Dios, guarda a mi hijo allá en San Diego de esto, guárdalo de esto, porque lo conocían. Yo tengo que reconocer que Dios me guardó de muchas cosas. Dios me cuidó de muchos asuntos malos, de muchas cosas que habían sucedido.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que yo me siento como hijo? Saber que mi papá y mi mamá oraron por mí, intercedieron por mí, le pidieron a Dios por mi vida. Yo me siento agradecido. Yo me siento muy agradecido. Primeramente me siento agradecido a Dios por haber escuchado la oración y el clamor de mi papá y mi mamá. Pero también me siento agradecido por mis padres, por ser buenos padres, padres cristianos que sabían que lo mejor que ellos podían hacer no era ir allá a estar conmigo, sino que era pedirle a Dios que me guarde, que me cuide y que me guíe. Eso es lo que yo siento, hermanos. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Cómo se siente un hijo cuando sabe que sus padres han pasado días y semanas en busca de la misericordia de Dios para su vida? Yo creo que los hijos se sienten agradecidos. Si hay un hijo que no se siente agradecido, esa actitud no está correcta. Tiene que seguir agradecido. La siguiente semana vamos a continuar con el verso 20 al 25 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12, del verso 20 al 25. Ahora, para terminar, les quiero dejar el nombre de esa enfermedad. SIPA es en inglés. En español es insensibilidad congénita al dolor con anedrosis. Insensibilidad congénita al dolor con anedrosis. Es una enfermedad rara del sistema nervioso. La anedrosis es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad y se basa en la incapacidad para sudar y con ello para regular los cambios de temperatura corporal. Algunos estudios apuntan a que la anedrosis está causada por daños de los nervios periféricos que inervan a las glándulas sudoríparas. Entonces, es una enfermedad donde la persona no suda y también hay una insensibilidad al dolor. No se siente el dolor y tampoco no se puede sudar. Se conoce como SIPA o insensibilidad congénita al dolor con anedrosis. En inglés, congenital insensitivity to pain with anedrosis, SIPA. Dios les bendiga, hermanos. Los vamos a mirar la próxima semana. Continuamos con nuestras enseñanzas. No piensen ustedes que ya no va a haber servicio. Nos estamos reunidos. Siempre los reunimos nosotros, pero van a haber algunos anuncios muy importantes para el servicio de esta tarde, hermanos, porque hoy en esta tarde tenemos servicio de Santa Cena y nuestro pastor va a pasar para dar indicaciones para el servicio de Santa Cena. Ponga atención, por favor, y si usted conoce a una persona que no está mirando las escuelas dominicales, después de escuchar los anuncios, dele llamada al hermano o a la hermana para dejarle saber qué es lo que se va a estar haciendo en el servicio de esta tarde. Tiempo para nuestro pastor. Muy buenos días, amados hermanos que nos escuchan en diferentes latitudes del continente, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica. Una bendición plena para cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita que terminó el compastor José de dar la clase, enseñó la pasta del libro que se utiliza. Y es un prontuario de escuela dominical. Muchas iglesias hoy ya no utilizan el sistema de escuela dominical como se ha utilizado siempre. Y yo creo que es un gran error. Siempre debemos de seguir utilizando esa guía de estudios bíblicos, que es muy importante en el desarrollo, en la temática que se trata. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor alguien nos puede tildar de retrógrados, de atrasados, pero no, es que nosotros estamos buscando lo mejor que es para el pueblo de Dios, no nada más para endulzar el oído, sino para que la persona sea cambiada, transformada por medio de estas lecciones que de antemano han sido pensadas y repensadas antes de mandarlo a la imprenta. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pasando entonces ahora a lo que vamos a hacer en la tarde. Hoy a las 5 de la tarde, como todos los domingos pasados, tenemos la apertura de nuestro servicio. Antes, espero dar un pequeño tour aquí enfrente de la iglesia para que hermanos en otros lugares que nos están viendo, que están escuchando las enseñanzas aquí, se den cuenta dónde estamos ubicados, cómo es la iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor. El frente de nuestro templo es una postal hermosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya en la tarde usted lo va a mirar. Lo mismo los interiores del santuario. La gloria sea para Cristo, porque yo siempre he considerado que la casa que dedicamos a Dios debe de tener eso, esa pizca cuando sea de misticismo y sobre todo de espiritualidad. Que cuando la persona se acerca a la casa de Dios, entienda que es la casa de Dios, que es un lugar específico, que se ha engalanado, que se ha hermoseado para que ahí se glorifique el nombre del Señor. Hay lugares donde se predica hoy la palabra que parecen bodegones nada más y que han perdido la hermosura del neoclasicismo de la Edad Media, cuando se construyeron los templos hermosísimos, por ejemplo, en Europa y aquí en los Estados Unidos. Por eso en la tarde vamos a tener ese pequeñito tour, tal vez de unos 4 o 5 minutos solamente. Bueno, a las 5 de la tarde, recalco, comenzamos entonces nuestra transmisión y la concluimos hoy a las 7 de la noche. Regularmente comenzamos a las 5 y terminamos a las 6 de la tarde. Pero hoy vamos a hacer algo que jamás me hubiera pensado yo hacerlo. Bendito sea la misericordia del Señor. Como me escribió ayer un compañero en la predicación, me dice, esa idea estuvo genial, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer un servicio de Santa Cena por drive-thru, me dijo. Y es cierto, bendito sea el nombre del Señor. Es la situación en que estamos que nos llevó, nos obligó a hacer eso. Ya Dios bendiga a los jóvenes que están encargados de la transmisión. Ellos ya hicieron todos los arreglos desde ayer, van a continuar al rato, bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, a los hermanos del Centro Misionero Continental Betania, aquí en la ciudad de Los Ángeles, y a nuestras iglesias afiliadas también, quiero decirles en el nombre de Dios que el servicio propio de Santa Cena Drive-Thru, como ya le dieron en llamar algunos, entonces va a ser, hermano, usted viene en su carro. En las indicaciones que puse en la nota, dice que vengan solamente los que van a participar de la Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que queremos es evitar mucho la aglomeración de personas. Aquí, para la gloria de Dios, tenemos 3 entradas o 3 salidas, como se quiera ver. Entonces, para entrar, vamos a usar la entrada del lado de la casa pastoral. Vamos a usar esa entrada y vamos a usar la entrada del parqueo. Y la salida va a ser en lo que es la entrada principal. No va a ser entrada esta tarde, sino que va a ser salida. Así que si hay aglomeración de carros, entonces tenemos nuestro parqueo grande donde se pueden parquear muchos carros ahí, no hay ningún problema. Y también tenemos el otro acceso. Tanto de ambos lados, del lado de la casa pastoral como del lado del parqueo, se va a ordenar que pasen 5 carros nada más, ahora sí por tanda, bendito sea el nombre del Señor, con los vidrios de las portezuelas bajados, bendito sea el nombre del Señor, y ahí en un momento dado, los diáconos que van a estar ordenando todo en esta tarde, les van a dar los elementos, el pan y el vino. El primer carro del primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, los cuantos grupos sean de carros, pero el primer carro, inmediatamente después de que toma el pan y el vino, yo sé que me están escuchando en la casa, pongan mucha atención, vénganse, esto va a ser, es inaudito casi, es algo histórico. Entonces, el primer carro va y se estaciona ya casi en la salida de lo que es nuestra entrada principal, donde está el portón de hierro. El segundo hace lo mismo, el tercero, el cuarto, el quinto y a lo mejor hasta 6, 7. Ellos esperan un instante y entonces cuando demos la lectura de la palabra de Dios, toman el pan y enseguida toman el vino. Y entonces cuando se da la orden de que tomen el vino, el diácono le indica al primer carro que ya puede irse a su casa o a donde guste. Bendito sea el nombre del Señor.
ya puede salir. Y así, mientras tanto, los otros diáconos le están indicando al otro grupo de 5 que vengan para que se haga la misma operación. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que no se tome mucho tiempo, gloria a Dios, pero si se toma tiempo, miren hermanos, bendito sea el nombre del Señor, estamos en lo propio, nadie nos está corriendo de aquí, bendito sea Dios, y vamos a hacer todas las cosas de manera ordenada. También lo estamos haciendo así, porque el mes pasado lo hicimos de diferente manera, que estuvo bien. Pero la verdad es que nosotros debemos de procurar aquí 3 cosas que son importantes. Número 1, ya detecté que hay hermanos que se están acomodando a no interesarles la iglesia, a no interesarles venir a la casa del Señor. No me han llamado, no me han dicho, hermano, ¿cuándo se va a abrir? Ya estamos desesperados, ya estamos angustiados. No han llamado. Muchos sí han llamado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces no queremos, número 1, evitar eso. El apoltronamiento, el acomodamiento sería la mejor palabra. El acomodamiento. Me quedo en la casa porque al fin y al cabo pues se transmite la escuela dominical. Al fin y al cabo se transmite el culto del domingo en la tarde. No, aunque se transmita, pero pues no va a ser así. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, número 1. Número 2, la Santa Cena es el momento cumbre de la iglesia del Señor. Es el momento más especial que debemos de considerarlo. Es tanto así que en nuestro manual de doctrina hay un capítulo totalmente dedicado al asunto de la Santa Cena. Nosotros le llamamos la mesa del Señor, le podemos llamar la Santa Comunión, pero más comúnmente la Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no lo hice en la mañana? Alguien me pudo haberse preguntado, bueno, ¿para qué hacer 2 reuniones, una en la mañana y otra en la tarde? Porque si lo hacemos en la mañana, perdería también el sentido que es. Y nosotros tenemos que apegarnos un poco más a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que eso fue una cena. Y no se puede servir la cena en lugar del desayuno. Sería un santo desayuno entonces. Por eso es que lo vamos a hacer en la tarde, como nos indica la palabra del Señor. Número 2. Y número 3, tenemos que procurar, porque la Santa Comunión, la Santa Cena o la Mesa del Señor siempre contenga, que no pierda esa espiritualidad hermosa y ese misticismo que esto encierra. Cuando el Señor dice, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Este vino es la sangre, es mi sangre, dice él, bendito sea el nombre del Señor. Y así lo explica también el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios. Hoy será pues una tarde muy hermosa. Recalco, repito, van a entrar los primeros 5 carros, los que vengan antes, van a entrar ya sea por el parqueo, la entrada del parqueo que está al lado de la casa pastoral. Los otros, si es que ahí se llena pronto de carros, todos los demás van a entrar por el parqueo y a los primeros 5 o más carros que quepan aquí en la salida principal se les va a dar la Santa Cena. Los que vengan primero, aquí no va a haber preferencias de que a unos sí, a otros no. A algunos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, van a venir a pie. Por ejemplo, los hermanos, esta iglesia tiene la bendición de tener varios miembros que están aquí alrededor del santuario. No necesariamente tienen que venir en carro los que viven aquí alrededor del santuario. Pueden venir a pie. Más tardecito vamos a poner una señal allí con un tape de color azul donde usted se puede parar para que ahí se le sirva la Santa Cena también. Bendito sea el nombre del Señor. Además de eso, vamos a estar dando indicaciones a través de una bocina que vamos a poner en una ventana lateral del santuario. Así que Dios los bendiga. El nombre de Cristo sea glorificado. Bendita sea la misericordia del Señor. Aleluya. Aunque no somos muchos, pero vamos a levantar nuestra ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto, nuestro hermano ministro, gloria a Dios, de enseñanza, gloria a Jesús, va a pasar aquí para si tiene algunos anuncios o lo que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Nos seguimos gozando y bendiciendo el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
También les recuerdo a los hermanos del Centro Misionero Continental Betania y a nuestras iglesias asociadas aquí en Los Ángeles y en diferentes lugares, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina también, bendito sea el nombre del Señor, que el tema de este mes de mayo, mis amados hermanos, es prosperidad completa, no solamente con prosperidad material, sino prosperidad completa, bendito sea el nombre del Señor. Hermano ministro, nos despedimos. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa enseñanza de esta mañana, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por eso. Y ampliando un poquito más el anuncio que hizo nuestro pastor, por cualquier situación que algún hermano no pueda llegar a la iglesia para tomar o participar de esta Santa Comunión, lo pueden entonces celebrar en su casa también, ¿verdad? Siempre y cuando tomando esa responsabilidad de lo que conlleva ese acto tan precioso como es participar de ese pan que representa el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo y esa sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros. Así que los hermanos que no, por cualquier situación que no puedan llegar a la iglesia, lo pueden celebrar allá en su casa también. Así que Dios bendiga a todos, hermanos. Ahora vamos a despedirnos en palabras de oración y a las 5 de la tarde nuevamente estaremos en contacto. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos esta mañana por todo lo que nos has permitido realizar, oh Dios mío. Te seguimos suplicando que sigas guardando a tu pueblo, Padre amado. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de cada uno de nosotros, Padre amado. Los que estamos aquí en Los Ángeles, los que están en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en Chile, en todos los lugares, en todos los rincones de la tierra, Señor, donde se encuentran tus hijos, Padre amado. Esos valientes que han decidido seguirte, Padre amado, que han echado mano de esa vida eterna que tú tienes para cada uno del que quiera hacerlo, Padre bendito. Los ponemos en tus manos y confiamos que tú seguirás guardándonos, eterno Dios. Gracias pues, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo del Señor dice: evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Amén.